Buen día, jóvenes. Este video tiene como fin explicar la clasificación y nomenclatura de los alcoholes. Ustedes en su cuaderno registraron los grupos funcionales e hicieron un mapa conceptual también con los diferentes grupos funcionales. Entonces, de este mapa conceptual y de los grupos funcionales que ustedes escribieron en su cuaderno, vamos a hablar de los alcoholes. Es importante que tomen nota en su cuaderno ya que esta explicación va a ser incluida en la evaluación y es importante que ustedes conozcan bien el tema. Esta evaluación se va a realizar el día miércoles 30 de septiembre. Entonces no es necesario que ustedes realicen alguna guía ni envíen resumen al Classroom ni nada de eso. Repito, es una explicación del tema. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este grupo funcional que son los alcoholes. Bien, entonces, los alcoholes. Entonces, si ustedes miran en el cuadro que hicimos de grupos funcionales, los alcoholes se caracterizan por poseer el grupo funcional OH. En alguno de los carbonos, ya no solamente estamos hablando de carbonos con hidrógeno, sino que hay al menos en uno de los carbonos una unión química con el grupo OH. ¿Cuál es la clasificación de estos carbonos? Entonces, del grupo OH. De acuerdo al carbono que esté unido, yo voy a determinar el tipo de alcohol que es. Entonces vamos a determinar que hay alcoholes primarios, hay alcoholes secundarios y hay alcoholes de tipo terciario. Son primarios cuando el OH se ubica en un carbono primario. Entonces ustedes ahí tienen que mirar el carbono cuántos vecinos tiene. Si tiene un solo vecino y tiene un grupo OH, estamos hablando de un alcohol primario. Si el OH se ubica en un carbono secundario, estamos hablando de un alcohol secundario. Y cuando el OH se ubica en un carbono terciario, estamos hablando de un alcohol terciario. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Miremos en este. Tenemos esta cadena de carbonos con hidrógeno y miren que acá tengo el grupo OH, que es un alcohol. Bien. Para clasificar este grupo OH o alcohol, debo mirar a qué carbono está unido. Este carbono tiene un solo carbono vecino, un carbono vecino. Por tanto, este carbono es un carbono primario. Como el carbono es primario, el alcohol también es un alcohol primario. ¿Listo? Dependiendo del carbono al cual esté unido el grupo OH, asimismo clasifico también el alcohol. Si el carbono es primario, como en este caso, el alcohol también es primario. Veamos este ejemplo. Aquí tengo mi grupo funcional OH, que es un alcohol. Ahora, para clasificar el alcohol, miro el carbono al cual está unido. Este carbono tiene un carbono vecino, dos carbonos vecinos. Como tiene dos carbonos vecinos, estamos hablando de que es un carbono secundario. Si es un carbono secundario, el alcohol también es secundario. ¿Me hice entender? Entonces ustedes tienen que mirar cuál es el carbono al cual está unido el grupo OH, cuántos vecinos tengo. En este caso es un carbono que tiene dos vecinos, por tanto es un carbono secundario y el alcohol también será secundario. Miren este último caso. Tenemos esta cadena de carbonos y aquí tengo el grupo funcional OH, que es un alcohol. ¿Listo? Este alcohol está unido a este carbono y este carbono tiene 1, 2, 3 carbonos vecinos. Por tanto, este carbono es terciario.
Si es un carbono terciario, entonces el alcohol también será terciario. No hay cuaternario porque para que sea cuaternario debe tener 4 carbonos vecinos y entonces ¿en dónde se ubicaría el grupo OH? ¿Listo? Entonces miro el OH en qué carbono se encuentra unido y así lo puedo clasificar. Bueno, ahora vamos a ver entonces la nomenclatura de alcoholes. Cuando hablo de nomenclatura estoy haciendo alusión a cómo nombro los alcoholes. Entonces hay unas reglas, al igual que lo hicimos con los alcanos, alquenos y alquinos. Yo a ustedes les dije que si ustedes sabían nombrar alcanos, ya el resto de grupos funcionales iba a ser mucho más fácil para que ustedes puedan nombrarlos. Entonces miremos, nomenclatura de alcoholes. Primero, se determina la cadena más larga que contenga el alcohol. Es igual. Entonces, fíjense que tengo esta cadena y aquí tengo el grupo OH, que es el alcohol. Entonces, debo tomar la cadena que sea la más larga y que contenga el OH. En este caso, la cadena que he determinado es esta, que es la más larga, ya que contiene el grupo OH. ¿Listo? Segundo, se comienza a numerar por el extremo más cercano al OH. Fíjense acá, ya determiné, este es mi grupo OH, que es el alcohol. Acá en el segundo carbono de izquierda a derecha tengo mi primera ramificación, ¿cierto? Podría empezar por acá, pero no empiezo por la izquierda, sino por la derecha, porque debo escoger el extremo más cercano al primer alcohol o al alcohol que haya, que en este caso es un solo alcohol. Entonces, tengo mi cadena principal. En el segundo carbono de derecha a izquierda tengo mi primer alcohol, entonces por ese lado es que comienzo a numerar. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una cadena de 6. En el segundo carbono tengo el grupo OH. Tercero, se identifican los radicales. Acuérdense que los radicales son las ramificaciones y se nombran igual que en los alcanos de menor a mayor complejidad, es decir, de los que tienen menor cantidad de carbonos a los que tienen mayor cantidad de carbonos, teniendo en cuenta los prefijos. Acuérdense que nosotros tenemos unos prefijos de metil, etil, propil. Ustedes deben tener a la mano esos prefijos, ¿correcto? Entonces, por último, se identifica el carbono donde está el OH, que es este, ¿cierto? Se escribe el prefijo del número de carbonos de la cadena principal y la terminación o sufijo. Vamos por partes. Entonces, me dice que identifique primero los radicales. Entonces, miren, acá tengo un radical y este radical es metil. ¿Por qué? Porque tiene un solo carbono. Este radical o esta ramificación, que es un etil, porque tiene 2 carbonos. Aquí tengo otra ramificación que es metil. Ya sé que este es un alcohol. Ya he identificado el grupo funcional y los radicales. Ahora nombro. Me dicen que nombro igual que los alcanos de menor a mayor complejidad. ¿Cuáles son los menos complejos? El metil. Tengo 2 metiles. ¿En dónde están esos metiles? Están en el carbono 4 y 5. Entonces coloco 4,5, ¿cierto? ¿Cuántos metiles hay? 1 y 2. Entonces, guión dimetil. Tengo 2 metiles en el carbono 4 y en el 5. Ya nombré los metiles, ahora sigo con el etil. ¿En qué carbono está el etil? El etil está en el carbono 4. No hay más etiles, entonces coloco 4 etil. Ya nombré todas las ramificaciones. Ahora me dice, por último se identifica el carbono donde está el OH. ¿En qué carbono está el OH? En el 2, entonces coloco 2. Se escribe el prefijo del número de carbonos de la cadena principal.
tengo mi cadena principal que es de 6. El prefijo para 6 es hexa. Pero para ol, entonces lo voy a colocar una N. Hexan. ¿Listo? Para terminar. Y la terminación ol. Hexanol. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Miren. En el carbono 2 de mi cadena de 6 tengo un alcohol. El carbono 2, en mi cadena de 6 carbonos tengo un alcohol. Este ol me está identificando que tengo un alcohol. Además que en el 4 y en el 5, tengo 2 metiles. 2 metiles. En el 4 tengo un etil. En el 2 tengo un alcohol en mi cadena de 6. Así se nombran los alcoholes de la manera más sencilla. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando hay 2 o más alcoholes? Entonces, igual, se toma la cadena más larga que contenga la totalidad de alcoholes. Veamos este que es muy complejo. Entonces se toma toda la cadena que tenga la mayor cantidad de alcoholes. Miren, aquí tengo 1, 2, 3 alcoholes y esta es mi cadena principal. Entonces la señalo. ¿Listo? Aquí tengo un alcohol, aquí tengo 2 alcoholes, tengo 3 alcoholes en esta cadena principal. Me dice que se numera por el extremo más cercano al primer alcohol o grupo OH. Entonces, si se fijan, tengo 3. Si lo numero por la izquierda, en el 1, en el 2, en el 3 tengo el primer OH. Y si fuera por la derecha, tengo en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 tengo el primer OH. Entonces, voy a comenzar por la izquierda porque es por ese sector donde encuentro el primer grupo OH. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es mi cadena de 9 en donde tengo 1, 2 y 3 alcoholes. Dice ahora, se identifican las ramificaciones, al igual que lo hemos hecho siempre, y se nombran de menor a mayor complejidad, al igual que lo hicimos anteriormente. Luego se escribe el número del carbono de cada grupo OH, donde están los OH, y se escribe el prefijo correspondiente al número de carbonos de la cadena principal, y los prefijos di, tri, tetra, según el número de alcoholes y el sufijo ol. Vamos por partes. Entonces, identifico las ramificaciones. Aquí tengo mi primera ramificación. Esta ramificación es metil. Tengo una segunda ramificación. Esta ramificación es etil. Y esta ramificación que también es etil. Aquí tengo un alcohol, otro alcohol y otro alcohol. Ya identifiqué los grupos funcionales y las ramificaciones. Me dice que se escribe, que nombro de menor a mayor complejidad. Recuerden que el metil es menos complejo que el etil. Entonces, tengo un solo metil. ¿En dónde se encuentra? En el carbono 3. Entonces, coloco 3-metil. Coma, ya nombré el metil. Ahora los etiles, que son los que siguen en complejidad, están en el carbono 5 y 6. Entonces coloco 5,6 guión. ¿Cuántos etiles tengo? 2. Entonces coloco dietil. Tengo 2 etiles. ¿En dónde? En el 5 y en el 6. Ahora, me dicen que escribo el número del carbono de cada grupo OH. Tengo 3 alcoholes o 3 grupos OH. El primero se encuentra en el 3. Entonces, ya nombré los etiles. Entonces, 3, en este alcohol se encuentra en el carbono 5. 5,6. ¿Listo? 3, 5,6. Dice, se escribe el prefijo correspondiente al número de carbonos de la cadena principal. Esta es mi cadena principal
y tiene 9 carbonos. Entonces coloco guión non, porque acuérdense que para 9 es non, y me dice que de la cadena principal y los prefijos di, tri, tetra según el número de alcoholes, el sufijo ol. ¿Tengo cuántos alcoholes? 1, 2 y 3. Entonces coloco nona para que quede más estética la palabra nona. Tri porque tengo 3, ol. Nonatriol. Mire, en mi cadena de 9 carbonos tengo 3 alcoholes. Eso es lo que me está diciendo. Mi cadena de 9 tiene 3 alcoholes. ¿En dónde? Miren, en el 3, en el 5 y en el 6. Y además tengo en el carbono 3 un metil, en el carbono 5 un etil y en el carbono 6 un etil. 2 etiles en el carbono 5 y 6. Y en el 3, en el 5 y en el 6 tengo 3 alcoholes en mi cadena de 9. Eso es lo que quiere decir. Bien. Ahora voy a hacer un ejercicio bien complejo para que después no digan que no les coloco cosas complicadas a ustedes. Listo. Tenemos esta cadena y fíjense que aquí tengo 1 y 2 alcoholes. Si ya tengo alcoholes, sé que este es más complejo y que es una cadena que voy a clasificar como alcohol. Tengo que determinar cuál es la cadena más larga que contenga los grupos OH. A todas luces es la cadena que es más larga y que tiene los grupos OH. Ahora, ¿por dónde comienzo a numerar? Por el extremo más cercano al primer grupo OH. Mire, es en el primer carbono. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Voy a identificar las ramificaciones. Entonces, mire, aquí tengo una ramificación que es metil. Aquí tengo otra ramificación que también es metil. Aquí acuérdense que tengo un alcohol. Aquí tengo otro alcohol. Y aquí tengo un etil que tiene 2 carbonos. Etil. Pero fíjense que aquí tengo, miren, también tengo un alcano y un alqueno. Esos tampoco los debo obviar. Entonces acá, este que tiene doble enlace es un alcano. Y este que tiene un triple enlace, perdón, alqueno, qué pena, alqueno. Disculpen, alqueno. Y este es un alquino. Ya identifiqué las ramificaciones, los grupos OH y además las insaturaciones que tiene esta cadena que es un poco compleja. Al igual que lo que hemos visto anteriormente, se comienza a nombrar de menor a mayor complejidad. ¿Qué es lo menos complejo? Los metiles. Entonces aquí tengo un metil, 2 metiles. ¿En qué carbonos están? En el 6 y en el 7. Entonces coloco 6,7 guión, ¿cuántos metiles tengo? 2. Dimetil. Ya nombré los metiles. ¿Cuál sigue en complejidad? El etil. ¿El etil en qué carbono está? En el 3. Entonces coloco coma, no hay más etiles, ya nombro este. 3-etil. Ya nombré las ramificaciones. ¿Qué sigue en complejidad? Las insaturaciones. Tengo 2 insaturaciones, un alqueno y un alquino. ¿Cuál es menos complejo? El alqueno. El alqueno se encuentra entre el carbono 7 y 8. ¿A quién le corresponde? Al 7. Acuérdense que siempre le va a corresponder al más pequeño de los números en donde se encuentre el alqueno. Entonces coloco 7 guión y para alqueno coloco el sufijo eno. En mi carbono 7 tengo un alqueno y ya nombré el alqueno.
Sigo con el alquino. El alquino, que es el que sigue en complejidad, está entre el carbono 4 y 5. ¿A quién le corresponde? Al 4. Entonces coloco 4 guión, y para señalar al alquino, al igual que en eno, coloco la terminación o el sufijo ino. En el carbono 4, porque es entre el 4 y el 5, tengo un alquino y ya nombré los alquinos. ¿Listo? Nombré de menor a mayor complejidad, radicales e insaturaciones. ¿Listo? Ahora debo nombrar los alcoholes, que son dos, miren, 1 y 2. Miro en qué carbonos están los alcoholes. Está en el carbono 1 y en el 3, entonces coloco 1,3 guión. Ahora me dicen que coloque el prefijo correspondiente a la cadena completa, que en este caso es 9. Para 9, acuérdense que el prefijo es non, pero para que quede bonita la palabra le coloco nona, ¿sí? Nona, que estoy diciendo que son 9. ¿Cuántos alcoholes tengo? 1, 2, entonces nona, di, y para alcohol la terminación es ol. Tengo dos alcoholes, ¿en dónde? En el 1 y en el 3. 1, 3, nona, diol. Tengo en el 6 y en el 7, 6 y 7, 2 metiles, mire, 1 y 2, 2 metiles. En el carbono 7, perdón, en el carbono 3, tengo un etil. Mire. En el carbono 7, mira aquí en el 7, tengo un alqueno. En el 4 tengo un alquino. Y en el 1 y en el 3 tengo dos alcoholes diol en mi cadena de 9 carbonos. ¿Listo? Y así se identifican los alcoholes y además así se nombran los alcoholes. Recuerden que va de menor a mayor complejidad. Les reitero, de este video no tienen que hacer ni enviar ningún taller ni resumen. Tengan en cuenta la explicación, porque de esta explicación van a haber 1 o 2 puntos en la evaluación trimestral que se va a llevar a cabo el día miércoles. ¿Listo? No es más, espero que tengan un buen día. Muchas gracias.